Continuamos aquí en Poder Pensar, estamos en una semana muy particular, les decíamos en el comienzo del programa, la semana que cerramos con el Día de los Trabajadores, con el 1 de mayo. Está con nosotros Fernando Pereira, dirigente de la Central Sindical, para hablar justamente de lo que es ese 1 de mayo, pero también de algunas cosas que han pasado, algunos roces, ahora se lo vamos a preguntar a él, que se han dado algunas rispideces con algunas autoridades del gobierno en estos últimos días. Pero Fernando, gracias por acompañarnos. Un placer. Y en una semana muy particular, a muy poquitas horas del 1 de mayo. Sí, para nosotros es el día más importante del año, digamos, porque desde esa tribuna lanzamos las principales ideas que el movimiento sindical va a intentar aplicar a lo largo de todo un año. Tú vas a ser uno de los oradores, además del 1 de mayo. Es verdad, junto con Marcelo Atala. Y bueno, hay un conjunto de temas que nosotros creemos que pueden ser de aporte a la sociedad uruguaya. Claramente uno está vinculado a los salarios más bajos de trabajadores, es decir, aquellos que tienen ingresos por debajo de 15.000 pesos líquidos. Un fuerte hincapié en el salario mínimo nacional y en la necesaria recuperación de ese salario. Es verdad que ha tenido un salto vertiginoso, pero aún con ese salto no alcanza los 10.000 pesos de salario, de forma tal que ahí hay que dar un aumento, porque ese sector de asalariados que cobra el mínimo muchas veces está ubicado en el sector de la informalidad, y esa es su referencia salarial. Hay que incentivar a los salarios más bajos a que den un salto más importante, y en el resto de los trabajadores, si la economía crece, si la riqueza nacional avanza, necesariamente debe avanzar el salario de la gente, que es con lo que vive, ¿verdad? Fernando, hay toda una discusión sobre el tema del crecimiento de la economía, ¿no? Hay quienes dicen, está bien, la economía va a seguir creciendo, pero sigue creciendo apoyada en determinados sectores a los que les va bien, pero hay otros sectores que no están bien. ¿Eso cómo lo leen ustedes? Mirá, Pepe, si nosotros hubiéramos hecho caso a todos los anuncios catastrofistas que se han dado del 2005 para acá, probablemente el aumento salarial de los trabajadores nunca hubiera llegado al 50% en un periodo de 10 años. Por decir algo, cuando se votó la ley de negociación colectiva se dijo que se iba a pagar con empleo, cuando se votó la ley de tercerizaciones se dijo que se iba a pagar con empleo, un conjunto de normas laborales vinculadas a derechos de los trabajadores, las 8 horas de trabajadores rurales y algunas leyes más, todas fueron anunciadas que se iban a pagar con empleo, y el Uruguay ha tenido una tasa de desempleo tal vez la más baja de la más baja de su historia desde que se llevan registros. También se han planteado temas de crisis internacional que nosotros no nos hacemos los distraídos, sabemos que existen, que son importantes, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en la desaceleración de China, lo vemos en la situación de nuestros países vecinos, pero al mismo tiempo asegura un crecimiento de la economía del 3%. Y en estos 10 años la riqueza nacional creció a unos guarismos espectaculares. La pregunta es quién tiene ese dinero, quién tiene esa riqueza. Los trabajadores, ya vuelvo a decir, 600.000 están por debajo de 15.000 pesos. Es evidente que lo tienen los dueños de las empresas, de forma tal que ahí debería pulsarse entre el salario y la ganancia elevada que tienen algunos empresarios. Y hay que estudiar rama por rama de actividad, pero seguramente va a haber muchas ramas donde efectivamente se puedan dar saltos importantes. Y también hay otra puja entre el salario y la ganancia. Y hay otra puja, la puja redistributiva. Si hay sectores de la sociedad que no tienen mayor capacidad de pago, por ejemplo, si no se puede aumentar el IRAE del 25 al 30%, si las franjas del IRPF para salarios de 150.000 pesos en adelante no podrían tener un salto diferencial para que haya un espacio fiscal más importante, si no se podrían atender otras cargas impositivas, si no sería necesario entender y estudiar la ley de inversiones para ver si sigue siendo central una renuncia al fiscal del tipo que hace el Estado uruguayo, a los efectos de construir un colchón que permita dar un salario adecuado a los maestros, profesores y funcionarios de la educación, construir las condiciones adecuadas para entender la infraestructura, mejorar la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, que va a ser muy interesante, sobre todo para las personas que no pueden salir a buscar trabajo porque no tienen quien cuide sus niños o sus ancianos o sus discapacitados. Y estas políticas todas pueden ser parte de una discusión que integre la próxima ronda del Consejo de Salario. Por ejemplo, para aquellos sectores de actividad que tienen mucho personal joven con hijos chicos, yo creo que en la negociación debería estar instalada la guardería, que es lo mejor que le puede pasar a un trabajador para dejar a su niño en buenas manos, bien cuidado, y al mismo tiempo poder ejercer su trabajo, y que ese costo de la guardería no le haga inaccesible ir a trabajar, ¿verdad? Porque si uno paga lo mismo por el cuidado que por el trabajo, opta a cuidarlo uno, pero no se desarrolla. El trabajo es mucho más que el ingreso económico, es el desarrollo de la persona
a la centralidad de las personas, ¿no? El Instituto Cuesta Duarte, bueno, presentó hace poquitos días un informe que, bueno, allí tú manejaste alguna cifra, sobre todo esa que es de repente la que más impactó, ¿no? Que el 40% de los trabajadores uruguayos ganan menos de 15.000 pesos en la mano. Incluso Castellanos decía, si subimos un poquito más el nivel, el 60% está por debajo de los 20.000 pesos en la mano. ¿Esos sectores son a donde hay que apuntar ahora en estos consejos de salarios que se vienen de este año y del año que viene? Ahí tiene que estar el foco del PIT-CNT y no tanto los salarios más de arriba que de repente solo mantendrían el crecimiento por la inflación. ¿Es La así? prioridad tiene que estar ahí, no hay duda ninguna. Esto hace referencia a la situación de esas personas y a su calidad de vida, hace referencia a la necesaria solidaridad con el sector de trabajadores que tiene peores condiciones y hace a la política salarial, que no es solo discutir la viabilidad de un emprendimiento, sino ese trabajo que le da a la persona, ¿verdad? De forma tal que no puede verse la política salarial solo como parte de una política económica, también es parte de una política social que genere igualdad. Y bueno, esta es una discusión que claramente la sociedad uruguaya tiene que dar. El Uruguay no está atravesando una crisis profunda y yo creo que tiene resistencia para seguir creciendo, para seguir avanzando en los cambios que de alguna manera se produjeron entre 2005 y 2015, y seguir avanzando es atender a este sector de la sociedad. ¿El gobierno tiene que apretar ahí? ¿Te parece que el gobierno les va a llevar ese planteo que ustedes... No sabemos, pero nosotros no vamos a hacer nuestros planteos en función de la viabilidad que tengan después en el gobierno. Nosotros no nos planteamos cambios estructurales en la sociedad pensando que todos se van a resolver en 6 meses. Hay un planteo que es estratégico y que es de largo plazo, que es construir una sociedad desarrollada y con justicia social. El desarrollo es productivo, pero también es humano. Digamos, nosotros tenemos que tener un país rico y desarrollado, pero al mismo tiempo tenemos que tener a los uruguayos con los mayores niveles de educación, con los mayores niveles de formación profesional, con el acceso a la cultura, con la posibilidad de la recreación, con una sociedad más integrada, con menos violencia. Y esta es una lucha cultural, política e ideológica. ¿Me explico? Porque cuando nosotros peleamos contra la violencia doméstica, no es que estamos diciendo que otro ejerce la violencia doméstica. En muchos casos los violentos son trabajadores y en muchos casos pertenecen a un sindicato. Nosotros tenemos que ser los principales condenadores de esas actitudes. Mueren decenas de mujeres por año producto de la violencia de los varones en el núcleo familiar, en la violencia intramuros. Miles son golpeadas. Ese es un tema del movimiento sindical y claro que la seguridad pública, que es un tema que nunca estuvo en la agenda del movimiento sindical, porque no era la prioridad del movimiento sindical. Y hoy tenemos trabajadores del transporte de bebidas, de la seguridad privada, de los comercios, que tienen problemas de seguridad graves. Y al mismo tiempo nosotros como habitantes de una ciudad tenemos problemas de seguridad. Nuestra posición actual debe ser estudiar el tema en profundidad para ser capaces de hacer propuestas. Algunas serán compartidas por el gobierno u otras no, pero tenemos que tener esa visión de que el movimiento sindical no solo reivindica salario y condiciones de trabajo, también reivindica salud laboral en el trabajo, también reivindica proyectos de largo plazo para mejorar la sociedad uruguaya y que efectivamente otro Uruguay sea posible, ¿no? Tú mencionabas al pasar allí el tema del IRPF, el PIT-CNT quiere plantear sus propias propuestas, digamos, o iniciativas con respecto a este punto. En el gobierno han habido señales de todo tipo en estos últimos días, ¿no? Desde la bancada del Frente Amplio vamos a esperar un tiempo para que el PIT-CNT pueda plantear su propuesta, y por otro lado hay quienes han dicho, el propio vicepresidente de la República, bueno, hemos recibido a la central sindical por cortesía, pero el proyecto es que fue lo que se prometió durante la campaña, lo mismo ha dicho Astori en estas horas, nuestro proyecto ya sabemos cuál es el que está en el Parlamento. ¿Es así realmente lo que se está planteando, es lo que ustedes entendieron se prometió en la campaña o no? Sí, yo he sido claro en ese sentido. En la campaña electoral el ministro Astori se dedicó a explicar que iba a aplicar si ganaba el Frente Amplio. Y no es diferente a lo que está planteando. O sea, nosotros no lo estamos acusando de que él violenta una propuesta del gobierno. Lo que estamos diciendo es que una organización social puede hacer una propuesta en la misma dirección de beneficiar a trabajadores por el cálculo del aguinaldo y de la licencia, pero que beneficie a las dos franjas de más de abajo, los que van entre 21.000 pesos de salario y 45.000. Es eso.
es una intención política que tiene el movimiento sindical de que estas dos franjas tienen que ser Entonces, las a eso no beneficiadas. se les aplica el IRPF al aguinaldo y el salario vacacional. Y a la franja más arriba, las que tienen más de 150.000 pesos de salario, que como todos comprenderán, cualquiera que me esté escuchando, tienen más holgura, tienen más espacio, bueno, sigan tributando como tributaban antes. De forma tal que con la misma renuncia fiscal, eso es lo que estamos estudiando técnicamente, se puedan beneficiar a los salarios más bajos del pago del IRPF. ¿Esta propuesta del PIT-CNT le cambia en algo la propuesta electoral del FA? Yo creo que no. Ahora, el problema es que se estudie. De repente, luego de estudiada, igual se descarta y se aplica la del gobierno. Pero plantear no estudiarla no nos parece que sea el mecanismo de relacionamiento que tiene que tener el gobierno con el movimiento sindical. Igual es un episodio aislado. Yo ya lo he dicho en muchos medios, esta parte Ustedes quieren hablar con Astori mano a mano igual. Sí, pero casi nadie me lo publica. Ya he dicho en muchos medios que nosotros con Sendí tenemos una buena relación y aprecio. Pero no nos gustó la forma que expresó cómo iba a ser el diálogo en el Parlamento. Y no queremos que un hecho ocasional, accidental, y de un tema que claramente no va a ser impactante en el salario de los trabajadores, porque esto me gustaría también dejarlo claro, esta propuesta siendo positiva en relación a cómo se calculaba antes, el resultado concreto en el bolsillo de los trabajadores no hay que magnificarlo porque va a ser menor. Y en algunos casos muy menor. En algunos casos se habla de 50 a 100 Por pesos. eso, en algunos casos muy menor. Entonces, no hay que hacer de este tema el tema principal de la agenda sindical porque no lo es. Los temas estratégicos son los que mencioné antes, pero el movimiento sindical tiene que atender los temas estratégicos porque esa es su tarea, pero también tiene que atender temas puntuales. Y este es un tema puntual. Por ejemplo, algún periodista me ha preguntado si este tema lo vamos a discutir con Vázquez. No, no es un tema para Vázquez. Es un tema para el ministro de Economía, ya le hemos pedido una reunión, probablemente la reunión sea mañana. Y sencillamente vamos a entregar una propuesta. Y esperamos que Astori haga lo que ha hecho siempre con las propuestas del movimiento sindical, que las analice, haga sus comentarios e incluso para descartarlas nos diga los por qué. Porque simplemente es eso, que en un vínculo donde efectivamente hay un conjunto de temas en los que hemos estado de acuerdo y un conjunto de temas en los que hemos tenido diferencias, pero siempre se nos ha tratado con mucho respeto y simplemente es eso, no queremos magnificarlo ni tenemos un problema personal con Raúl, que insisto, nosotros respetamos, tal vez hubo algunas declaraciones de ambos subida de tono, pero esto no cambia nuestro vínculo, que es bastante más histórico que este cruce por el IRPF, ¿no? Bien, para ir cerrando, nos quedan pocos minutos. Se coló por allí en el medio también toda la discusión sobre ese macroacuerdo a nivel internacional que se estaría dialogando, negociando entre algunos países para liberalizar parte del comercio de servicios, conocido como el TISA. Todos los uruguayos hemos empezado a manejar esa sigla, es una sigla en inglés. Pero allí el propio Astori, el ministro de Economía, ha dicho en las últimas horas algo así como que el alejamiento de Uruguay de un acuerdo de estas características, o por lo menos de la conversación de un acuerdo de estas características, puede generar desempleo. Dice que países competidores de Uruguay podrían hacer acuerdos comerciales ventajosos para ellos y en detrimento de Uruguay. Puso por allí el ejemplo de las nuevas tecnologías o las TICs, donde Uruguay exporta, por ejemplo, casi un 40% de lo que genera hacia Estados Unidos. Bueno, empecemos por esto. Si todo el mundo está hablando del TISA hoy, es porque el movimiento sindical colocó el tema. Esto es así, ¿verdad? Esto no hay ninguna discusión. Colocamos el tema y el tema está en la agenda. Este tema que tiene esta importancia no estuvo en la transición de un gobierno al otro. ¿Está bien? Este tema que puede generar empleo para el Uruguay no fue considerado prioritario para la etapa de la transición. Sin embargo, colocado por el movimiento sindical, se han logrado algunos avances que nosotros subrayamos. Uno, el presidente Tabaré Vázquez designó un equipo interministerial para estudiar el impacto del TISA en el Uruguay, los aspectos positivos y negativos. La Cancillería convocó al movimiento sindical, ahora no recuerdo bien la hora, pero es mañana a las 3 de la tarde, para dar la información de hasta dónde se ha avanzado con el tratado. Con lo cual la sociedad uruguaya va a tener la información de primera mano de cuáles son los avances y cuáles son desde el punto de vista del gobierno las dificultades que pueda tener y los avances que pueden significar para el Uruguay. Y un cuarto aspecto, nosotros hemos puesto una posición negativa en función de algunos informes que contamos de centrales internacionales que nos dicen los riesgos que tiene de entrar al TISA. Nos queda un minutito, pero decinos cuáles podrían ser, las luces de alarma que ustedes ven. Bueno, por ejemplo, si una norma de acuerdo del TISA considerara que el alcohol estuviera entre las cosas que el TISA pudiera incluir, una campaña antialcohol efectuada en Uruguay no podría llevarse a la práctica.
Esto puede ser un tema menor, ¿verdad? Bueno, o puede ser un tema mayor, no lo sé. Pero estoy dando un ejemplo que tenga menor rigurosidad para ver cómo en ciertos temas se puede perder autonomía. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Pero si el gobierno nos convenciera de que esta posición es equivocada, nosotros la vamos a analizar y vamos a modificar nuestra posición. Porque no se trata de acerar las posiciones, es decir, esto lo decidí un lunes, como lo decidí un lunes no lo puedo modificar más. No, lo decidí un lunes y si el gobierno uruguayo genera condiciones y nos convence, porque es verdad que la producción de software para el Uruguay es muy importante y los servicios jurídicos, los servicios de turismo y otros servicios son muy importantes para la economía uruguaya. Esto es verdad. Si nos convencen que estos servicios van a ser beneficiosos y que el Uruguay no va a ser perforado por otras áreas, y no tendríamos ninguna dificultad de repensar el tema. Lo que nos llama la atención son dos cosas, que no esté ni Argentina ni Brasil, que efectivamente no se le haya dado el ingreso a China, porque es un competidor de fuste en el tema de servicios, y hasta ahora toda la información que tenemos nos resulta negativa, pero ojalá en la reunión de mañana el canciller Nino Boa nos dé algunas esperanzas. De todas maneras aprovecho 10 segundos para convocar a todos los trabajadores uruguayos a las 10 de la mañana en la Plaza Mártires de Chicago, donde ahí vamos a plantear las principales reivindicaciones del movimiento sindical y sobre todo el programa de mediano y largo plazo, convencidos que otro mundo es posible. Porque digamos, cuando nosotros decimos el armamento nuclear, con el gasto que hay en armamento nuclear, se podrían alimentar 2.000 millones de personas, somos conscientes que desde el movimiento sindical esa realidad no la podemos modificar, pero no la vamos a decir porque no la podamos modificar. En realidad hay que generar conciencia colectiva, ¿no? Gracias por haber venido y bueno, la cita entonces del PIT-CNT para ese 1 de mayo, esta vez es de mañana a las 10 de la mañana, allí en la plaza frente al Palacio Legislativo para que la gente la ubique claramente. Exactamente. Gracias por haber venido. Gracias por la oportunidad. Bien, vamos cerrando por aquí el programa y nos reencontramos la próxima semana. Los esperamos.